buenas tardes. Esta charla, el Ateneo considerábamos conveniente de vez en cuando tratar problemas concretos que nos pueden afectar a toda la sociedad, y yo creo que el de la alimentación es fundamental en este momento. No es un problema solamente de los agricultores, es un problema también de los consumidores. Aquí están implicadas muchas cosas, la distribución, la industria agroalimentaria, etc. Entonces, consideramos que Blas, que la mayoría lo conocéis, ha sido gerente del ITG del porcino, luego ha seguido vinculado con el sector agrario y luego pues ha estado bastante puesto, digamos, en todo el tema, porque ha estado escribiendo en algunas revistas precisamente sobre este tema. Entonces, me gustaría que luego todos en el debate aportáramos algo, porque yo creo que a todos, de alguna manera, nos atañe este tema, este debate. Yo ya me retiro, no tengo nada más que hablar y le dejo a Blas, que tiene rato. Bueno, buenas tardes a todos, pues gracias por venir. El tema un poco cuando me lo planteó Rafa, pues es un tema muy de actualidad, ¿no? Porque está continuamente saliendo, es decir, todas las semanas hay noticias relacionadas, ¿no?, con la indignación o la cólera de los agricultores. Yo cuando hablo de agricultores hablamos de todo lo que es producción primaria, agricultores, ganaderos, pescadores, forestalistas, es decir, toda la gente que hace producción primaria en el sector agrario. Entonces, lo comentó, es un tema, ahí os he puesto un poco el enlace a un blog que tengo en una revista digital que es Nueva Tribuna, donde sí he estado escribiendo algunas cosas sobre un poco toda esta situación que se está dando. Y entonces le habíamos puesto un poco el título ese, ¿no?, de causas viejas, es decir, hay muchas cosas en lo que ahora se está hablando que son cosas que son viejas, diría de hace más de 100 años, que se están produciendo poco a poco y parece que nadie le había dado mucha importancia. Ha habido cosas nuevas que un poco en la parte de la charla, cuando lleguemos, un poco yo las considero un poco un detonante, ¿no? Es decir, eso ha hecho que una situación que venía arrastrándose durante decenios, pues prácticamente haya saltado en este momento. Y hay dos partes que a mí me parecen muy importantes. Una es la necesidad de concertación, es decir, todo el sector primario, aparte de porque sea el que produce las alubias, tiene una parte muy importante, que es que en definitiva es el que más parte de la superficie y de los recursos naturales gestiona de una o de otra manera, tanto el suelo como las aguas, etcétera. Y por lo tanto, por lo menos mi tesis siempre ha sido de que hace falta hablar y hace falta concertar, hace falta acordar cosas entre todas las partes implicadas. Y luego una parte que se ha quedado muy olvidada en casi todas las reivindicaciones, es decir, muy pocas veces se ha oído, es qué pensamos los ciudadanos, los consumidores de todo esto, ¿no? Es decir, cuando oímos hablar de que hay que quitar regulaciones a los fitosanitarios, es decir, bueno, es que yo luego me voy a comer eso. Es decir, que nadie me ha preguntado a ver qué es lo que opino yo de todo eso. Entonces, voy a ir, le he dicho a Rafa que cada 20 minutos me diga qué pasa el tiempo para que no me líe mucho, porque tengo una cierta tendencia a enrollarme. Bien, esto... había sacado una serie de fotos de algunas tractoradas, ¿no? Es decir, pues bueno, hay una inglesa, es decir, en casi todos está un poco lo mismo, ¿no? Es decir, habla de precios, habla de si no te doy yo de comer, que te daré... Y no he encontrado, en todo lo que he visto, no he encontrado más que una que hablaba ahí, que es la que está ahí abajo, que es precios justos al agricultor, ganadero y consumidor. Es la primera vez que yo he visto, igual ha habido más, ¿vale? Pues yo es la única que he encontrado un poco en la que hacía referencia también al consumidor, ¿no? Precios justos también para el consumidor. Bueno, he hecho dos diapositivas, una con lo que ha salido y otra con lo que, en mi opinión, no ha salido. Entonces, bueno,
son todas las cuestiones que hemos visto, ¿no? Pues los precios, lo de la cadena alimentaria, lo de el estar en contra de las reducciones de tratamientos y de abonados, el no a la ley de restauración, etcétera. Y una cosa que ha salido que es muy importante, yo creo también para de cara a hacernos una idea de dónde nos movemos, es un poco el planteamiento que se hacía, sobre todo por algunas organizaciones, contra la dictadura de izquierdas y verde de la Unión Europea, ¿no? Y sin más he puesto ahí abajo cuál es la composición del Parlamento, ¿no? Es decir, el Parlamento, la izquierda y los verdes no son más que el 19,7%, el resto básicamente están, por lo menos en las políticas generales, en contra de las políticas medioambientalistas, ¿no? O por lo menos más extremas. Curiosamente ha habido una serie de cuestiones que no han salido. Es decir, de los consumidores no se ha hablado más que para decir, si no estamos nosotros os vais a morir de hambre. Es la única cosa que se ha ido repitiendo: si no consigo esto, vendrá el hambre, no sé qué. Entonces, en ningún momento han aparecido empresas ganaderas, ni ha aparecido nadie de la industria alimentaria, ni en reivindicaciones, ni reivindicando absolutamente nada, ni de la distribución, tampoco ha aparecido, ni de las producciones integradas. En algunos países, sobre todo así en los países del este, Polonia, Hungría y compañía, sí que ha habido gente que ha dicho algo sobre las guerras, ¿no? Sobre la guerra de Ucrania sobre todo, y las consecuencias, que es la que en parte ha sido uno de los detonantes, o las dificultades del comercio mundial. Aquí, por ejemplo, nadie ha hablado de nada de eso, ni se ha hablado nunca del principio de precaución, ¿no? Y he puesto sin más para decir un poco que en casi todos los sindicatos agrarios en toda Europa han actuado de la misma manera. Encontré una cosa de la Federación Nacional de Sindicatos de Agricultores francés, que es el principal sindicato en Francia y posible el más grande de toda Europa, en el cual hablaba de 25 medidas que consideraban indispensables para salir de la situación, y de las 25 medidas había 16 que pedían la derogación de las normas ambientales y del uso de agua. Luego había en una de ellas hablaba de la instalación de jóvenes agricultores, hablaba de la transposición de las leyes, en una habla de los precios, pero lo curioso es que es un poco una cosa que se ha ido repitiendo prácticamente en todos los países. Fundamentalmente hacía hincapié en el tema medioambiental y de la libertad, digamos, en el uso del agua. Por centrar un poco, es decir, claro, esto, depende de quién lo vea, lo ve a veces de puntos diametralmente opuestos, ¿no? Y entonces sí que es importante decir que, claro, lógicamente la actividad agraria, como he dicho, ganadera, forestal y compañía, pues tiene una serie de aspectos positivos que son fundamentales, y también tiene impactos negativos. Es decir, no es una cosa a solucionar de un plumazo, ¿no? Es mucho más complejo, en mi opinión, de lo que parece, ¿no? Servicios positivos, pues más o menos todos los podemos conocer, ¿no? Pues lógicamente provee alimentos, hay actividad económica alrededor, directa e indirecta. Luego hay muchos aspectos culturales que también son importantes, gastronómicos, folclóricos y compañía, relacionados con la agricultura y la ganadería, que también son muy importantes y forman parte un poco de nuestro acervo cultural. Y también tiene, pues, actuaciones frente a la biodiversidad, ¿no? Pero también tiene unos aspectos negativos muy importantes, ¿no? Que también se tienen que tener en cuenta, ¿no? Es decir, es un tema que está muy documentado y aparece continuamente, es la contaminación del agua, del aire, del suelo, pues, y una pérdida continua de fertilidad de los suelos. Hay riesgos para la salud humana, es decir, todo el tema de que se habla, sobre todo desde la COVID, de una sola salud, que en definitiva nuestra salud está relacionada tanto con los animales de renta, ¿no? La ganadería, como con los animales salvajes, es decir, tiene que tener un tratamiento común, pues en definitiva es un aspecto que no siempre se ha tenido en cuenta. El uso de fitosanitarios y antibióticos es un tema que recientemente se está empezando a tener mucho más en cuenta, pero durante años yo soy veterinario,
y como digo, soy productivista porque en la época en que nosotros salimos a trabajar la productividad era muy importante, ¿no? Es decir, al final de los años 70, pues un poco el nivel que había de la ganadería o de la agricultura era un nivel relativamente bajo y salimos con muchas ganas de hacer cosas, ¿no? De mejorar, etcétera, ¿no? Y, por ejemplo, el tema de antibióticos, pues es un tema que en aquellos momentos ni se tenía en cuenta, no se sabía nada de resistencias, se utilizaban los antibióticos con toda libertad y nos hemos comido todos toneladas de antibióticos tranquilamente, ¿no? Lo mismo que fitosanitarios, ¿no? Hay una pérdida de biodiversidad por la homogeneización de todo, ¿no? Es decir, hay menos variedades de animales, hay menos variedades a nivel de vegetales, y hay una parte que es muy importante, que es la patrimonialización del territorio. Es decir, parece como si tanto el agua como el suelo, como los territorios, pertenecieran a alguien, ¿no? Es decir, cuando en realidad es un tema que es de todo el mundo, ¿no? Es decir, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en el caso de Navarra, aproximadamente el 50% de la superficie total es lo que se llama superficie agrícola útil, ¿no? Que es las tierras que se cultivan, más las zonas que se pastan, las praderas y compañía, pero hay otro casi 30% que se utiliza también por la ganadería y por los recursos forestales, ¿no? Y en el caso del agua, pues también lo habréis oído decir, el 80% del agua regulada se utiliza en la agricultura, para riegos, ¿no? Es decir, por lo tanto, es algo que, si bien están utilizando todo el sector primario, la producción primaria, sí que es algo que es importante para todos, ¿no? Entonces, una de las cosas que continuamente se están viendo es que ocurre todo esto, más o menos todo el mundo lo sabe, pero nadie se plantea muy claro por qué se produce, ¿no? Es decir, toda esta serie de aspectos negativos y los positivos son originados por algo que se llama el sistema agroalimentario, ¿no? Que luego os explicaré un poquito más, ¿no? Y sin embargo, cuando se está viendo cualquier tipo de manifestación, solo nos enseñan a agricultores. Enseñan a agricultores que tienen sequía, que tienen que tirar los limones y sin embargo el limón está a 9 euros en el Mercadona, lo duro que es el trabajo, etc. Están continuamente, en definitiva, todo el mundo tiene mucha empatía con el sector agrario, con los agricultores y los ganaderos. Cualquiera de nosotros, si nos vamos 2 o 3 generaciones atrás, nos encontramos con un agricultor o un ganadero en nuestra familia, ¿no? Nuestro padre, nuestro abuelo, nuestro bisabuelo. Es decir, hay una cierta empatía muy superior a la importancia que tiene el sector, ¿no? Y en ningún momento pues, sigue sin aparecer ni la industria ni la distribución. Siguen estando, nadie sabe dónde están, ¿no? Aquí sin más son estos son trozos, o sea, titulares de periódicos, ¿eh? Pues bueno, está: la justicia europea condena a España por la contaminación de agua por 15ª o 20ª vez, es decir, todos los años condena y pagamos entre todos. Está ahora pues, la edición genética, que parece que se plantea como una solución a los problemas que hay. Ha habido expedientes por vertidos en el río Uzama, es decir, en definitiva, luego los sindicatos también hablan, ¿no? La UPA habla de que hay un cártel lácteo que estaba influyendo en los precios de la leche, o Asaja dice ecología sí pero con talento, es decir, los diferentes sindicatos, y la ONU dice que la crisis climática alimenta una crisis alimentaria. Es decir, todo el mundo está hablando de decir que es un tema que en definitiva tiene muchas aristas y se ve desde diferentes sitios. Sin más, un poco por alimentar un poco lo que estábamos hablando de impacto, este es un mapa de las zonas contaminadas por nitratos. Como veis ahí, pues tenemos, prácticamente hay una raya que es el río Ebro, ¿no? Lo veis ahí prácticamente, las zonas grises son zonas vulnerables, los puntos son puntos de extracción de agua y la Unión Europea señala específicamente a una serie de comunidades autónomas que hacen dejación en su normativa de cara a la utilización digamos, al uso tanto de abonos como de excrementos
de animales, ¿no? Que aparecen ahí como las zonas donde efectivamente hay más problemas, ¿no? Lo mismo ocurriría con las aguas subterráneas, es decir, el 44% de las aguas subterráneas están en mal estado, es decir, que no son útiles para el consumo humano, ¿no? Es decir, en definitiva, no es que alguien se esté inventando las cosas, sino que son cosas que en realidad están ocurriendo, ¿no? Hay otro tema también muy importante, que es el de los costos ocultos. Evidentemente, nadie está pagando ni está repercutiendo en el producto que vende ese problema de contaminación de aguas superficiales o de aguas subterráneas. Nadie lo está haciendo, ¿no? Es decir, por eso un poco tienen esta denominación de costos ocultos. La FAO cada año hace un informe sobre la situación del sistema agroalimentario mundial. Y en el año 2023, que ha salido a comienzos de este año, habla un poco de las repercusiones de la manera de producir, ¿no? Es decir, intentando de alguna manera contabilizar cuánto cuesta todo eso, ¿no? Y lo ha hecho sobre contabilidad de costos reales de 154 países en el mundo. Entonces ha llegado a unas primeras conclusiones en la cual dice que aproximadamente los costos ocultos suponen el 10% del PIB mundial. El 10% del PIB mundial es casi lo que importa la agricultura, ¿eh? En todo el mundo. Aproximadamente está por ahí, es decir, que saldría prácticamente a pre, ¿no? Una cosa con otra. Entonces, eso en los diferentes países es distinto. En los países desarrollados sería alrededor del 8%, en los medios del 11% y en los subdesarrollados del 27% del PIB. Es decir, eso lo he puesto ahí porque es una cifra que llama la atención, ¿no? Serían unos 35.000 millones de dólares al día lo que costaría todo eso. Que parece una cantidad un poco importante, ¿no? Entonces, han hecho una evaluación, si bien la propia FAO dice que hay dificultades, ¿no? Porque así como hay una contabilidad de los países, de las cosas que se hacen con factura, lo que se compra y se vende, de toda esta serie de cosas no hay una contabilidad, ¿no? Y además la manera de medirlo pues puede ser distinta, es decir, parece que no hay mucho interés en saber, ¿no? Y entonces lo que habla fundamentalmente es de dos puntos muy importantes. Hay uno que es de salud y precariedad, que es el 72% del total de los costos, y habla de dos temas. Uno es la sobrealimentación, los costos que tiene en productividad y en salud la mala alimentación de casi 1,5, o sea, 1.500 millones de personas que tienen problemas de ese estilo, y otro que llama mucho la atención, sobre todo con la cantidad de alimentos que se producen, que es el de la subalimentación. Es decir, hay prácticamente la misma cantidad de personas subalimentadas que hace 40 o 50 años. Es decir, 2.500 millones de personas siguen estando subalimentados. Es decir, no se ha conseguido, con todos los incrementos de producción que ha habido, etcétera, poder suministrar suficiente alimentación de calidad a toda esta serie de personas, ¿no? Y luego estarían los costos ambientales, que serían otro 20%, ¿no? Es decir, nada de esto se tiene en cuenta, y es más, tampoco los consumidores somos conscientes de que no estamos pagando el precio completo de las cosas. O sea, hay un precio que puede ser los costos contables, pero hay otra serie de consecuencias, como son todas estas, que no somos muy conscientes de que existen, ¿no? Es decir, de alguna manera estamos pagando por la comida menos de lo que deberíamos pagar. Desde el punto de vista un poco de la evolución, pues digamos habría dos o tres cosas que son muy importantes, ¿no? Es decir, la gran evolución que se produce en todo el sector agrario se produce a partir de la segunda mitad del siglo pasado, es decir, después de la Segunda Guerra Mundial, y entonces es cuando se producen los grandes cambios, ¿no? Por una parte el cambio a lo que sería agricultura industrial, ese sería, eso sí que lo habréis oído muchas veces, seguramente la Revolución Verde, ¿no? Que tenía propugnado una serie de acciones. Luego el acceso a recursos minerales prácticamente sin límite, hablaríamos de hidrocarburos, pero también hablamos de minería, hablamos de fosfato, de potasa, de un montón de productos que ayudarían a la producción, ¿no? Y luego otra serie
serie de factores que han servido también para el cambio, como estaría, es decir, es una época en la cual ha habido un desarrollo de la ciencia enorme, es decir, con avances científicos en todos los órdenes digamos, de la ciencia. Otro aspecto importante ha sido la urbanización de la población. Se ha cambiado de una vida fundamentalmente en los núcleos rurales hacia una evolución hacia las ciudades o algunas ciudades. El acceso a productos de la industria química y biológica, y un tema también muy importante que sería el cambio un poco en el dominio cultural. Es decir, se ha establecido lo que se llama una dieta estándar mundial. Es decir, no hay más que ver el cine o las series, siempre se come lo mismo. Siempre son hamburguesas, pizzas, quesos, etc., ¿no? Es decir, con pequeñas diferencias, prácticamente en todo el mundo se come lo mismo o parecido, y además se tiende hacia ese tipo de consumo, ¿no? Y luego ha habido también unos cambios muy importantes en la distribución de alimentos, ¿no? Tanto la presentación de los alimentos, es decir, cada vez menos alimentos, digamos, en bruto, que está muy unido a un estilo de vida que también se propugna, ¿no?, desde un poco el dominio cultural, y lo que es la regionalización. Me da igual, puedo comer alimentos o puedo comprar alimentos de cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces, sí que ha habido una cuestión muy importante con toda la globalización. Ha cambiado un poco el concepto de soberanía alimentaria. Ya no se habla, como podemos pensar siempre, de soberanía alimentaria, que yo pueda ser capaz aquí de producir todo lo que necesito, ¿no?, todo lo que voy a consumir. El concepto actual de soberanía alimentaria es no que tenga capacidad de producir, sino que tenga capacidad de acceso, que pueda disponer de ese tipo de productos donde sea del mundo, y eso es lo que en definitiva ahora se llama soberanía alimentaria. Entonces, bueno, las estructuras de producción pues han ido cambiando, es decir, cada vez hay más concentración, es decir, la explotación familiar, que sigue siendo mayoritaria todavía, prácticamente en toda Europa, aquí también, pues va perdiendo un poco fuelle, es decir, cada vez hay más empresas, las empresas tienen además una parte más importante de la superficie, del ganado, que la explotación familiar, y la explotación familiar, a lo mejor el concepto que tenemos, pues ya no, digamos, es muy difícil que se vuelva a producir, ¿no?, si no ocurre un gran cataclismo. Es decir, hoy en día una explotación familiar que posiblemente no pueda ocupar a más de 2 o 3 personas, prácticamente sería inviable, ¿no?, por, en definitiva, cómo queremos vivir y cómo quieren nuestros jóvenes también, lógicamente, vivir, la disponibilidad de tiempo libre que se necesita o que se quiere tener, etcétera, ¿no? Entonces, eso por una parte. Luego está un poco la especialización de las producciones. Cada vez las explotaciones son más especializadas, se dedican a una cosa o a 2 cosas, es decir, buscando lo que se llaman en economías de escala, es decir, disminuir las cargas de estructura para ganar en rentabilidad. Y también hay una especialización regional, es decir, hay zonas donde producen cerdos, hay zonas donde hay industria agroalimentaria y conserveras, congeladoras, como puede ser esta zona, pero es que a 30 kilómetros de aquí ya no hay. Es decir, está todo concentrado aquí porque hay una manera de hacer, hay una cierta cultura a todos los niveles para hacer esas cosas, y por eso, en definitiva, se hace, ¿no? Bueno, la población en Navarra, pues lógicamente ha cambiado. Sin más, 2 o 3 cosas para argumentar esto. Es decir, sí que ha habido una concentración enorme en la zona de las capitales, de alguna manera, tanto Pamplona como Tudela y las cabezas de merindad. Aquí seguramente las zonas rurales han tenido un crecimiento más pequeño, del 105% en estos años, desde el 60 hasta el 2020, ¿no? Tampoco es homogéneo en toda Navarra, pero digamos se han mantenido, posiblemente porque también las facilidades de desplazamiento hace que la gente no se desubique en estos momentos, ¿no?, sino que sabemos que hay gente que trabaja a 40 o 50 kilómetros de aquí y va todos los días y vuelve, ¿no? La población afectada al sector, por ejemplo, del 60 al 2020,
ahora es era el 30% de la que había en 1960. Es decir, solamente prácticamente ha crecido el sector servicios y un poco la industria. Y otra cosa también muy importante, es decir, porque muchas veces la gente dice, no, la gente se va del campo, ¿y por qué se va del campo? Pues bueno, se va del campo porque no ha podido ocuparse a la totalidad, ha tenido que buscarse actividad fuera, ¿no? Entonces tendríamos aquí, no se ve, a lo mejor no se ve muy bien, esta sería, digamos, transformado a la ocupación total de una persona, es decir, cuánto tiempo se ocupa de promedio en las explotaciones. Entonces teníamos en el 82, digamos, la media de las explotaciones en Navarra ocupaba el trabajo de media persona. Y hasta el 2009 no se llega a 0,7. Pero si nos vamos a la actividad agrícola y ganadera, en el caso de la actividad ganadera siempre ha habido una ocupación de más de una persona por explotación, un poquito más. Pero en el caso de la actividad agraria, por ejemplo, en el 82 no llegaba a 0,35 personas ocupadas por explotación. Por lo tanto, la gente tenía que irse a otro lado, o tenía que abandonar su explotación, o tenía que tener una doble actividad, trabajar en la fábrica y seguir con su explotación. Es decir, en realidad ha habido en todo el sector ha habido una subocupación prácticamente durante todo este periodo. Bueno, aquí tendríamos un poco la evolución del número de explotaciones. En el 55 estábamos en 51.000, ahora estamos en el 2020. Bueno, estos son datos del censo agrario, que es una encuesta que se hace a las explotaciones pues aproximadamente cada 10 años. Y suele ser bastante bueno porque se llega a todas las explotaciones que están dadas de alta. Entonces, ahora tendríamos pues unos 13.000 frente a 51.000 que había en el 55. Lógicamente la tierra se ha mantenido prácticamente homogénea, ha habido pequeñas variaciones en los periodos, pero prácticamente es lo mismo, con lo cual hay unos crecimientos del tamaño de las explotaciones muy grandes, lógicamente, porque se sigue explotando todo, ¿no? Y luego, aquí tendréis, para el caso de la ganadería, lo que está en amarillo son las actividades que se han especializado, es decir, donde la gente prácticamente no hace más que eso, ¿no? Es decir, quedarían como actividades poco especializadas, pues un poco lo que sería ganado de campo, es decir, que comen los prados en los montes, pues las vacas de monte, las ovejas, las yeguas, etcétera. Todo lo demás, que está en amarillo, son actividades que ahora están totalmente especializadas, es decir, la gente se dedica a eso y no se dedica absolutamente a nada más. Bueno, un tema muy importante que hemos comentado un poco de pasada antes era el sistema agroalimentario. Es decir, se llama un poco sistema agroalimentario a todo el complejo que está produciendo los alimentos, ¿no? en todo el mundo occidental o desarrollado, como le queramos llamar. La primera cuestión que es importante es decir, que ya no hay una conexión directa entre el agricultor o ganadero y el consumidor. Es decir, todo pasa, es decir, hay pequeñas iniciativas, etcétera, pero todo pasa a través del sistema agroalimentario. Y entonces el sistema agroalimentario tendríamos tres partes, ¿no? Por una parte lo que sería producción primaria, agricultor, ganadero, pescadores, etcétera. La industria agroalimentaria, que sería tanto la de suministros como la de transformación o primera transformación, pues estarían pues las fábricas de piensos, la gente que hace maquinaria, etcétera, o la transformación, mataderos, lácteas, conserveras, congeladoras, etcétera, todo eso. Y después estaría la distribución. Entonces, en la distribución es donde, digamos, ha habido una gran concentración en los últimos años. Y la distribución, además, tiene una mala costumbre, que es que cuando habla de suministradores quiere hablar con poca gente, no quiere hablar con 1000 ganaderos, quiere hablar con 2, con 3, no quiere hablar con nadie más, porque todo eso le complica la vida y hace que tenga problemas de gestión. Entonces, en la distribución tendríamos dos grandes grupos, ¿no? Uno,
todo lo que es la distribución de materias primas a nivel mundial, pues todos los comercio de granos, de trigo, de maíz, etcétera, a nivel mundial, en el cual hay 4 grandes empresas a nivel mundial, cuatro empresas transnacionales. Y después tendríamos la parte de consumo, porque os hagáis un poco una idea, en España, que eso también seguramente lo habréis oído, 7 cadenas de supermercados y 2 centrales de compras, pues tipo Macro y compañía, controlan el 75% de la alimentación. Y solamente 4 ya controlan más del 50%. Con lo cual, volvemos otra vez a lo mismo, es decir, hay una gran concentración. Curiosamente, pues ni los productores ni los consumidores están satisfechos con el trabajo. Los consumidores pensamos que nos cobran mucho, los productores que cobran poco, ¿no? Entonces, una cosa que es muy importante es que, digamos, que esto ocurre un poco en todo el mundo occidental, y tanto la OCDE como el Banco Mundial dicen que se ha llegado a un sistema que es imposible de mantener sin subvenciones. Es decir, de alguna manera se está trasladando al común, se está trasladando una parte del costo a los presupuestos de los estados, se está trasladando una parte del costo, ¿no? ¿Por qué se dice esto? Ha habido un estudio que salió el año pasado que era muy interesante, que no llega más que hasta el 2016, pero creo que es bastante ilustrativo, que es cómo se distribuye el valor añadido neto de todo el complejo agroalimentario. Es decir, el valor añadido neto sería lo que se ha vendido menos los costos de producción. Y entonces en el año 80 veíamos que de ese valor añadido neto la producción primaria se quedaba con el 50%. La industria alimentaria el 21,5% y la distribución el 28%. Pero en el 2016 la situación ha cambiado. La producción primaria ha pasado del 50 al 27, pero la distribución ha pasado del 28 al 50,9. Es decir, que en definitiva la distribución es la que se está quedando con la mayor parte de valor añadido de toda la actividad de producción de alimentos. Y era un poco esto lo que comentaba también al principio, es decir, que nadie, en las reivindicaciones, nadie hablaba de la distribución. Es decir, la culpa la tiene el gobierno, la tienen los ecologistas o los urbanitas, pero nadie hablaba de la distribución, ¿no? Que es, en definitiva, la que se está quedando con la mayor parte del valor. Otro punto importante es, se habla también mucho de la ley de cadena alimentaria. Pues la ley de cadena alimentaria hay iniciativas o leyes similares en todos los países de la Unión Europea, pero en ninguno se está pudiendo aplicar. En todos los países hay tensiones, primero porque no se terminan de poner de acuerdo todo el mundo en qué meter dentro de los costos de producción, y luego porque los costos de producción son muy heterogéneos. Es decir, no es lo mismo una empresa que un pequeño productor, es muy complicado. Y además, el otro punto importante es que dentro de cada uno de esos estratos todo el mundo compite con todo el mundo. Es decir, yo voy a intentar conseguir un contrato con la distribución, pero claro, para yo conseguirlo, tú no tienes que conseguirlo. Es decir, que en definitiva, entonces, digamos que está hecho desde una óptica de que todo el mundo es bueno, pero es un sector, un sector como cualquier otra actividad económica, todo el mundo no es bueno, todo el mundo tiene intereses distintos, ¿no? Y luego, otro aspecto también importante que está empezando a pasar en el sistema agroalimentario, que empezó antes en ganadería, pero está llegando a la agricultura, que es lo que son las producciones integradas. No sé, ¿conocéis todos más o menos lo que es una producción integrada? No. Bueno, hay dos maneras. Una producción integrada, digamos, sería donde una empresa, normalmente son empresas, controla la producción de toda una cadena o sea, controla la producción de toda una cadena, y en la cual el agricultor y el ganadero no deja de ser más que mano de obra, a veces con inversiones. Por ejemplo, en engorde de pollos, pues una empresa como puede ser, pues, no sé, el Grupo AN en Navarra, o puede ser Uvesa, pues bueno, tiene su incubadora, produce sus pollitos, produce su pienso,
y luego contrata con gente que tiene una nave para poder meter esos pollos y por ese trabajo le va a pagar pues X dinero por el trabajo pues, de limpieza, de acondicionamiento, de seguimiento de esa producción hasta que se van, ¿no? Es decir, ahí el ganadero no tiene participación en el resultado positivo o negativo de la actividad, sino simplemente está haciendo un trabajo para otra empresa que es la que corre con el riesgo, pero además corre con todos los suministros, ¿no? Eso es una producción integrada. Eso empezó sobre todo en los pollos y en el porcino, también existe, la mayor parte de la producción prácticamente en pollos casi se podría decir que el 100% es producción integrada en España. En porcino pues a lo mejor nos acercamos al 80 o 80 y pico %, terneros de engorde un poco menos, pero esto, el tema es que también se está extendiendo a la agricultura, es decir, en el momento que hay a lo mejor una pérdida de rentabilidad, como por ejemplo ha ocurrido en los últimos años, las empresas, las industrias agroalimentarias ya no encuentran quien quiera producirle, yo qué sé, pues brócoli o tomate o lo que sea, y al final lo que hace es llegar a un acuerdo con agricultores para que le hagan ese producto. Entonces, digamos, ahí el agricultor o el ganadero no participa en el resultado, sin más lo que hace es poner una serie de actividades de mano de obra, ¿no? Entonces, hay que pensar, por ejemplo, que en el caso de los pollos, hay 6 empresas en toda España que son las que controlan casi toda la producción, y ponía ahí que 3 están a menos de 90 kilómetros de Tudela, o sea que están en esta zona, ¿no? En porcino pues ocurre también prácticamente lo mismo, 9 integradoras son las que controlan casi toda la producción, sobre todo en Cataluña, Aragón y Murcia. Y una característica que está ocurriendo consecuencia de este mal reparto de los márgenes es que todo el mundo quiere participar en el estrato superior si puede, para intentar conseguir algo más de margen, ¿no? Y por ejemplo es muy importante, en el caso de las empresas cárnicas, mataderos y compañía, hay 9 principales cárnicas en España, pero 6 son ya de empresas integradoras, que producen también su ganado, es decir, que han pasado de tener este margen de alguna manera de media a intentar conseguir este otro, ¿no? Digamos, todavía la distribución participa muy poco en los otros, parece que de momento como que estuviera más o menos satisfecha con lo que tiene, ¿no? Otra cuestión importante, es decir, ¿por qué se produce un poco también todo esto? Es decir, una parte importante es intentar que el gasto en alimentación sea lo más bajo posible. El gasto en alimentación es bajo, digamos que ha sido un planteamiento en el sentido de que mantener una cesta de la compra baja permite negociar mejor todo lo que es el tema salarial. Fijaros el Cristo que se ha montado con las subidas de inflación que hemos tenido en los últimos tiempos, con las consecuencias que ha tenido también en el incremento de los costos salariales, ¿no? Y que todo el mundo lo considera a nivel, digamos, de la macroeconomía como una situación atípica y que no se tiene que volver a producir, ¿no? El otro aspecto también importante es que una cesta de la compra baja permite que se gaste dinero en otras cosas, ¿eh? Ahí tenéis un poco, sin más como curiosidad, cuanto más digamos, menos desarrollado es un país, más parte de los ingresos se dedican a comer, ¿eh? Tenéis, por ejemplo, Nigeria, pues, que dedica el 59% de los ingresos de las familias a comer, ¿no? O Estados Unidos, que es el 6,7%. Para el caso de Navarra, lo tenéis ahí, solamente destinamos el 16,9% a la alimentación, el resto se dedica pues a otros sectores que deben ser más rentables, me imagino, pues el 32,5% a la vivienda, a otras compras, al transporte el 12,5%, etc., ¿no? Pero como veis, la parte que se dedica a alimentación es una parte relativamente pequeña, ¿no? Bueno, el tema de la globalización, que hemos estado un poco viendo, lo primero que hay que decir es que la Unión Europea es un gran exportador de productos alimentarios. Una parte importante de lo que producimos va a ir a otros países, ¿eh? Por lo tanto, a veces es muy difícil cuando la gente dice no quiero que me traigan cosas,
en definitiva estás también yendo contra tu propio interés en el sentido de que parte de lo que tú produces también va a otros sitios, ¿no? Entonces, la globalización es un poco una consecuencia fundamentalmente de las políticas neoliberales de los años 80, el tiempo de Reagan, de la Thatcher y compañía, que lo que en definitiva va haciendo es buscar, donde sea, producir algo que sea con unos costos inferiores, por lo tanto más barato. Siempre se ha ido buscando la desregulación normativa, es decir, la manera de homogeneizar las situaciones, con lo cual las empresas que se dedican a estas actividades pueden moverse con libertad por todo el mundo, y prácticamente lo único que hoy por hoy supone una cortapisa a esa homogeneización son las normas de tipo sanitario, de salud, que son las únicas que sirven todavía para garantizar exportaciones o para impedir importaciones. Por ejemplo, el caso de la Unión Europea, Europa no exporta por precio. Nuestros costos de producción, nuestros precios son más altos que en otros sitios. ¿Por qué exporta a Europa? Exporta porque tiene, digamos, una imagen de buena calidad de los productos, de control de los procesos, de que los productos no llevan contaminantes, etc. Y por lo tanto tenemos una serie de clientes en todo el mundo que aprecian eso. La manera de limitar las importaciones es poner también normas de tipo sanitario, vía determinados productos que no quieres que lleven los alimentos que va a consumir tu población, ¿no? Por lo tanto, a veces también cuesta entender decir, no quiero anotar qué es lo que hago, lo del famoso cuaderno de explotación que están continuamente diciendo, es decir, es la manera que yo tengo de demostrar que lo que yo hago está bien hecho y de que estoy cumpliendo una normativa y que por lo tanto puedo ser acreedor de poder ir a cualquier tipo de mercado si me interesara, ¿no? El otro aspecto importante de la globalización es quitar los soportes a los precios agrarios. Las primeras políticas que se hicieron de todo tipo, ¿no?, después de la Guerra Mundial o después del golpe de Estado aquí, fueron fundamentalmente de poner políticas de precios para intentar favorecer la producción. Es decir, en aquel momento se tenía miedo a tener carencias, a que hubiera hambre. Entonces, la manera que se veía de incentivar es decir, bueno, yo voy a poner unos precios determinados a los productos de cara a incentivar a la gente a que los produzca, ¿no? Entonces, la primera cosa que se ha hecho con la globalización es quitar eso, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que se ha conseguido? Es decir, bueno, voy a estar a unos precios del mercado mundial, pero a esos precios del mercado mundial mis agricultores y mis ganaderos no pueden vivir. ¿Cuál es la única manera de que puedan vivir? Les tengo que compensar por otra vía presupuesto. Es decir, la PAC no es en definitiva más que una manera criticable, buena o mala, puede haber mil opiniones, pero no es más que una manera de compensar a los agricultores porque están compitiendo en unas condiciones de precios de mercado mundial que aquí no se podrían soportar. Entonces, les soltamos dinero por otro lado. En definitiva, lo que estamos haciendo es transferir una serie de costos al común, al presupuesto de los Estados o al presupuesto de la Unión Europea. Ocurre con los productores, pero también ocurre con la industria, es decir, con la industria y con otro tipo de actividades. Continuamente estamos viendo sectores a los cuales se tiene que ayudar porque es la única manera de que puedan subsistir en un contexto, digamos, de un mundo globalizado, ¿no? Otro aspecto también muy importante es que la globalización supone un reparto de actividades a nivel mundial. He puesto aquí 4 cosas, es decir, coches, cerdos, hortalizas y playa. España es el segundo productor europeo de coches y no tenemos ninguna marca de aquí. Somos el principal país productor de cerdos y sin embargo tenemos que importar casi toda la comida. Hortalizas exportamos en invierno e importamos en verano. Y luego están las playas, ¿no? Es decir, en definitiva, ¿por qué se producen aquí coches, cerdos y compañía? Porque de alguna manera es más barato, está menos regulado o hay costos salariales más bajos. Es la única manera. Es decir, por ejemplo, para los cerdos, bueno, es decir, digamos, en todo el sistema agroalimentario que pensamos que es impresionante, ¿no?
en realidad España es importador neto de alimentos, fundamentalmente por la ganadería. Es decir, importamos prácticamente la mitad de los cereales que consumimos y el 90% de las proteínas que consumimos de origen vegetal. Es decir, que en este caso, digamos, seríamos ensambladores de coches, ensambladores de cerdos, no tenemos esa tecnología. Bueno, ¿cuáles han sido un poco los detonantes de las crisis actuales, ¿no? En primer lugar, hubo la salida de la pandemia de la COVID, que por las circunstancias que se produjeron, pues hubo un incremento importante de la inflación, del IPC, y hubo también unas determinadas carencias pues, en materias primas, etcétera, al comienzo, ¿no? Y después llegó la guerra de Ucrania, que yo siempre he considerado que la actuación de Europa ha sido, por muchas razones, pues ha sido pegarse un tiro en el pie, ¿no? A nivel económico, de alguna manera estaría la imposición de sanciones, pues, de salida fue aumentar los costos relacionados con la mecanización y con las producciones dependientes de la energía, fundamentalmente abonos. Es decir, hay que pensar que cuando hablamos de un mundo globalizado, nosotros aquí dejamos de producir semillas, ¿no? La mayor parte de las semillas de cereales o oleaginosas ya no las producíamos aquí. Dejamos de producir abonos porque el costo energético era muy elevado y nos los estaban produciendo pues, los rusos, los bielorrusos y compañía, ¿no? Y de repente dejamos de comprarles, ¿no? Por el artículo 33. Luego ocurrió que el bloqueo de Ucrania, con los primeros momentos de la guerra, pues creó una situación de inestabilidad y hubo muchísima especulación. Es decir, de repente los precios, es decir, todavía no había faltado un grano de maíz en España, sin embargo los precios se dispararon. Y después ha habido otro tercer punto que ha sido, para intentar ayudar a los ucranianos, pues se ha dado entrada libre a sus productos en la Unión Europea. Es decir, fundamentalmente ha sido cereales, pues fundamentalmente girasol, carne de ave y huevos, ¿no? Que han afectado directamente a los sectores europeos, ¿no? Con lo cual, pues ha habido que ayudarles para... Es decir, hemos mandado armas y luego también hemos pagado las consecuencias de que puedan enviarnos los productos, ¿no? Hay que decir que Ucrania ya era el primer exportador de cereales a España. Es decir, la ganadería española ya estaba comprando, o sea, habíamos pasado en pocos años de ser nuestro principal suministrador Francia a ser Ucrania, pero con una serie de aranceles y con una serie de controles, ¿no? Mientras que actualmente pues ha sido una situación de entrada sin ninguna salvaguarda, ¿no? Luego ha habido las tensiones que conocemos en Asia, Oriente Medio, es decir, que de alguna manera el propio sistema ha incumplido su norma, ¿no? Un sistema globalizado tiene que tener libertad de circulación. Cualquier cortapisa que pongas va a suponer una situación de descontrol, ¿no? Como la que ha sucedido, ¿no? Otros detonantes que ha habido de toda la situación anterior, o sea, toda la situación está un poco de crisis con el sector, pues ha sido por una parte la sequía, pues con las tensiones que ha habido, y luego la aplicación de la nueva PAC, ¿no? Por una parte los ecoregímenes, que habréis oído, la alternancia de cultivos, barrechos obligatorios, es decir, toda la serie de cuestiones que se han ido poniendo. Claro, dices, bueno, ¿y por qué se han puesto toda esta serie de cuestiones? ¿Por qué a alguien se le ocurre el que tiene que haber una alternancia de cultivos o unos barrechos obligatorios? ¿Eso por qué? Bueno, pues eso es una consecuencia de la situación anterior de los puntos críticos que se han ido creando con todo el sistema por la manera de producir, la manera de poder controlar pues la contaminación de las aguas, la fertilidad de los suelos, etcétera. Toda esa serie de cuestiones se han ido un poco incluyendo, ¿no? Y luego había otras que no han sido de este último año, sino que ya venían, algunas de ellas ya se sabía que iban a llegar porque estaban legisladas, que era la estrategia de la granja a la mesa o la ley de recuperación de la naturaleza o los famosos objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, ¿no? Es decir, todas estas van suponiendo
más restricciones al uso de productos que puedan ser nocivos, tanto para el medio ambiente como para la salud, ¿no? Que ya estaban acordadas y legisladas desde hace muchos años y que tenían por ejemplo, la estrategia de la granja a la mesa, pues era llegar a determinados objetivos en el 2030. Es decir, la estrategia de la granja a la mesa plantea reducir los abonados nitrogenados al 50% y reducir en un 30% el uso de fitosanitarios. O sea que, en principio, nadie tendría por qué ver mal. Evidentemente, todo eso, es decir, se han hecho muchos estudios, puede suponer unas disminuciones de producción respecto a la situación actual. Que hay que ver cómo se pueden compensar o qué es lo que se puede hacer, pero evidentemente la situación un poco de emergencia climática obliga a que sean acciones que se tienen que poner en marcha. Entonces un poco se plantearían, desde mi punto de vista, se plantearían un poco acciones en tres líneas prioritarias, ¿no? Una primera sería mantener las explotaciones y la industria. Una segunda sería restaurar el medio ambiente y aplicar prácticas para mantenerlo. Y luego una tercera que es producir para consumir alimentos saludables y sostenibles, ¿no? Serían un poco los tres puntos fundamentales que yo un poco plantearía, ¿no? Hacia las explotaciones, con un planteamiento de evitar las resistencias que está habiendo desde el sector. Ya habéis visto un poco que fundamentalmente casi todas las reivindicaciones se plantean en los aspectos de salud y medio ambiente y que curiosamente tanto la Comisión Europea como los gobiernos de los determinados países han comprado ese discurso a los agricultores, ¿no? Es decir, es un tema que se han echado, o sea, lo han admitido de salida, ¿no? Entonces, el primer planteamiento sería asegurar la supervivencia y asegurar la remuneración. Es decir, cualquier tipo de cambio que vaya a haber va a tener efectos, es decir, muchos de ellos ya se han evaluado, va a tener efectos de incremento de costos y de disminución de la productividad y por lo tanto, es decir, nosotros como ciudadanos tenemos que ser conscientes de que eso se va a producir y que de alguna manera los tenemos que asumir, o bien vía presupuesto, los tendremos que asumir vía costo de los productos, ¿no? Otro punto importante sería acciones de grupo, es decir, hasta ahora, por ejemplo, en ganadería, que en ese tema va un poquito más adelantado, hay muchas acciones, digamos, regionales o de comarcales, es decir, uno no puede hacer lo que quiera en su explotación. Si hay un problema sanitario, tiene que tener en cuenta unas pautas de funcionamiento que tienen que no perjudicar a los vecinos de al lado, ¿no? En el caso de la agricultura se plantearían acciones también de ese estilo, es decir, yo no puedo tratar o dejar de tratar si estoy rodeado de gente que está haciendo lo mismo que hago yo. Es decir, de alguna manera todo eso lo tenemos que controlar, ¿no? Otro tema también que en ganadería está admitido desde hace prácticamente 15 años es que no se puede hacer tratamiento sin supervisión técnica. Es decir, tú no puedes ir hoy en día, lo mismo que tú no puedes ir a la farmacia a comprarte amoxicilina para ti, te van a pedir en la farmacia una receta. Un ganadero no puede ir a una farmacia o a una comercial a comprar un producto sin que tenga su receta veterinaria con su tiempo de tratamiento, donde dice cuándo puede enviar producto para consumo, etc., ¿no? En el caso de la agricultura eso no existe, es decir, el tratamiento lo decide el agricultor y nadie... Plazo de seguridad. Que tiene su plazo de seguridad. Sí, pero bueno, la decisión es una decisión personal tuya. En el caso de la ganadería, si tú incumples eso, caes en un delito contra la salud pública, como si estás vendiendo cocaína por ahí. Es decir, y es un delito de cárcel. Es decir, tanto para ti, si no lo has hecho bien, que eres el ganadero, como si el veterinario te lo ha prescrito mal o te ha dado malas pautas, etc. Es decir, que es una cuestión importante desde el punto de vista de salud, ¿no? Aquí pensamos que debería ser también... en el caso de la producción vegetal debería ser algo también similar. Depende lógicamente mucho. En el caso, por ejemplo, de la ganadería,
no depende solamente de tu buen hacer o de tu técnico, sino que hay, digamos que hay penalizaciones y un control mucho más riguroso, posiblemente porque todo el producto pasa por, es más fácil también, todo el producto pasa por unos determinados puntos que son muy estrechos, ¿no? Pues un matadero, una central, etcétera. En el caso de la agricultura es un poquito más difícil, depende mucho más del planteamiento individual, de lo legal que sea. Entonces, otro punto muy importante es el tema de seguros agrarios. Es decir, los seguros agrarios sí que sería un tema que habría que reforzar, sobre todo porque estamos viendo que cada vez hay más problemas medioambientales, pues sequías o determinadas cuestiones, y sería una cuestión importante, ¿no? Y luego he puesto arriba lo de I+D+I, es decir, en todas estas cuestiones son relativamente nuevas, hay cosas que ya se saben, pero hace falta un esfuerzo muy importante de investigación y desarrollo y de formación en todas las cosas nuevas que va a haber que ir haciendo y que todo el mundo va a tener que ir aprendiendo, porque las cosas seguramente irán cambiando, ¿no? Desde el punto de vista del medio ambiente, también de nuevo sería un poco el pensar que el agricultor y el ganadero son fundamentales en cualquier planteamiento que se quiera hacer de lucha frente a la emergencia climática, por lo que hemos estado hablando, ¿no? Es decir, en definitiva, son los que más gestionan en cuanto a la superficie de terrenos de todo tipo, y son los que más también están utilizando pues unos recursos como son el agua, la fertilidad del suelo y compañía, y por lo tanto tienen que estar comprometidos, y todos tenemos que tener claro también de que son unos las granjas de porcino. Es decir, tenemos ahí al lado, en las 5 villas de Aragón, tenemos una concentración de ganado porcino enorme, una de las más altas del mundo. Es decir, eso, se quiera o no, está produciendo una serie de efectos que son nocivos, es decir, está contaminando tierras, porque en definitiva, lo que hablo ahí un poquito del binomio de agricultura-ganadería, tal y como se entendía la ganadería hace tiempo, pues era, la gente tenía el ganado que podía alimentar con los recursos que tenía. Es decir, tengo tanta superficie, tengo tantas ovejas, tantas vacas o lo que sea. Hoy en día puedo comprar alimento donde quiero. Y por lo tanto antes había de alguna manera un reciclaje, produzco alimento y además utilizo el estiércol para producir más alimento, entonces está todo eso más o menos equilibrado. Hoy en día eso sabemos que no es así. Puedo tener una superficie pequeña y tengo mucho ganado, es decir, tengo que buscar tierras o tengo que hacer lo posible por deshacerme de los efluentes que tengo. Lo que está ocurriendo en determinadas zonas es, o bien se están utilizando dosis superiores, por eso aparecían las zonas con aguas contaminadas, es decir, no es por otra razón, o bien se están utilizando sistemas, por ejemplo, como sería el tema de los biocombustibles, que tenemos algunos casos en Navarra, donde se están utilizando el famoso de Caparroso o el de Mendigorría y compañía, donde no solo se están metiendo para producir biogás los efluentes de la ganadería, sino que se están metiendo otro tipo de productos provenientes de mataderos, etcétera, etcétera, ¿no? Y con los digestatos, de nuevo tenemos otra vez que volver al campo, para poderlos eliminar. Pero esos digestatos ya no es un estiércol de oveja, es decir, ahí hay metales pesados, hay un montón de historias y se tienen que diluir, ¿no? De alguna manera. Entonces, eso sería uno de los puntos importantes. Seguramente, si hay menor disponibilidad de agua en el futuro, habrá zonas que tendrán que dejar de ser de regadío, que a lo mejor en un momento determinado se han puesto zonas de regadío que no eran excesivamente buenas y a lo mejor y habrá que buscar alternativas para ellas. Y luego, sobre todo, hay que proteger la superficie de tierra cultivable, utilizable, es decir, no utilizarla para otras cosas. Eso ya estaba previsto en Navarra desde el año 86 aproximadamente, y sin embargo, por ejemplo, estaba prohibido hacer granjas en zonas de regadío en aquel momento. Ahora se pueden hacer granjas en zonas de regadío, no es lo más lógico, ¿no? Proteger los suelos y proteger las aguas, ¿no? Y desde el punto de vista del ciudadano, para mí hay una cuestión muy importante que es un poco la formación, ¿no? Es decir, la gente muchas veces no sabe ni preparar alimentos ni sabe lo que está comiendo, si es
lo que realmente debiera utilizar, ¿no? La formación en aspectos culinarios y dietéticos, tanto para jóvenes como para adultos, sería una cuestión fundamental. La formación en reciclaje y desperdicio también es importante. Hay que pensar que se evalúa entre el 30 y el 35% de los alimentos que se producen se eliminan, se desaparecen, es decir, no se utilizan para comer, sino que se terminan en la basura de alguna manera. Y eso son cuestiones que dependen tanto de la planificación, pero también mucho de la manera de cómo se plantean las compras. Y de nuevo otra vez estaría todo el tema de I+D+I en toda esta parte. Y una cuestión también importante que he comentado antes, que es, hemos hablado de los costos ocultos. El consumidor tiene que ser consciente también de que no está pagando todo lo que está pagando cuando compra un alimento. Es decir, que hay una serie de costos que de alguna manera van al común, que no sabemos si se pagan o no se pagan, o si se pagarán alguna vez, y que tiene que ser consciente de que posiblemente deberá pagar más para evitar que esos costos ocultos estén apareciendo, ¿no? Y otras actuaciones importantes sería un poco el tema de las empresas transnacionales. Empresas transnacionales hemos visto que harían la distribución de materias primas, pero también ocurre un poco lo mismo en todo el mundo de los fitosanitarios y zoosanitarios, antibióticos y compañía. Prácticamente entre 6 o 7 empresas a nivel mundial están controlando absolutamente todo. Es decir, por una parte está evitar las situaciones de monopolio, tendría que ser una acción prioritaria. Otro punto importante sería que pongan a disposición las mejores técnicas. Hoy en día sabemos que conocen mucho más técnicamente y tecnológicamente que lo que están vendiendo, ¿eh? Antes que estábamos comentando, una empresa como Fertiberia que produce abonos, ahora está sacando un producto importante para utilizar menos abonos. Seguramente era un desarrollo que tenía desde hace muchos años y lo está sacando ahora, ¿no? Es decir, hay cosas que se están guardando en cartera y que no salen, ¿no? Otro punto importante, si tenemos en cuenta que al final el mundo es uno, tendría que estar prohibido que fabricasen productos que aquí están prohibidos, pero sin embargo los venden en otros sitios. Algunos de esos pues, tenemos riesgo de que nos retornen con los productos, ¿no? Y luego otro punto importante estaría el quitar de las bolsas la financiarización. Todo el tema de futuros y toda la especulación que se produce con las materias primas sería un tema que sería fundamental eliminar, ¿no? En el desperdicio alimentario también hemos comentado un poquito. Una buena parte del desperdicio alimentario se produce en los países poco desarrollados, fundamentalmente por falta de infraestructuras, es decir, no son capaces de conservar los alimentos que producen, mientras que en nuestro caso, en el país desarrollados, curiosamente, donde más se tiran alimentos es en las viviendas, que ya son productos transformados, preparados, etcétera, ¿no? Es decir, digamos que una cuestión importantísima sería el formar desde ese punto de vista. Hay también otro tema importante en el caso del desperdicio alimentario, que muchas veces lo producimos nosotros mismos con la normativa que se aplica, es decir, se aplica tiempos de caducidad a lo mejor a alimentos que no deberían tenerlo, o se aplica tiempos de caducidad excesivamente cortos y está haciendo que haya alimentos que son perfectamente utilizables y que sin embargo los estamos desechando, ¿no? Y luego estaría un poco la distribución. A mí esta es una frase que me gusta: evitar que paguemos varias veces por lo mismo, ¿no? Es decir, al final, vía presupuestos estamos subvencionando o ayudando a nuestra producción primaria y a nuestra industria alimentaria, que está pasando problemas, para que sigan estando ahí, pues vía el presupuesto, la PAC o las ayudas que está viendo a la sequía o a otras cuestiones, y al mismo tiempo seguimos pagando en el supermercado más caro todo.
¿no? Es decir, estamos, en definitiva, pagando para que uno se mantenga, pero tenga que entregar un producto más caro y al final lo seguimos un poco, lo volvemos a pagar en el supermercado, ¿no? Entonces, en la distribución ya se planteó cuando hubo la crisis, ¿no? Los primeros momentos de la crisis, el tema del control público de los márgenes y su reparto sería fundamental. Es decir, no podemos dejar a la distribución, que en definitiva es la que está manejando, que haga lo que quiera. Es decir, tiene que haber un reparto justo de los márgenes entre las tres partes que están interviniendo: la producción primaria, la industria y la distribución, ¿no? El control de precios de las materias primas a nivel mundial evidentemente es lo mismo, y el control de los precios al consumo serían fundamentales un poco para que la distribución no esté cargándonos a todos con costos suplementarios, ¿no? Y luego habría una cosa que ahora está muy de moda, que son toda la nueva tecnología, ¿no? Que continuamente estamos hablando ahora de las hamburguesas vegetales, de toda esta serie de cuestiones que se nos están de alguna manera vendiendo como que son las que van a conseguir eliminar todos los problemas de producción, eliminar la emergencia climática y toda esa serie de cuestiones, ¿no? Entonces, ahí está entrando un montón de dinero en esas inversiones en ese tipo de empresas, y sería muy importante que hubiera una evaluación real de su impacto, ¿no? Es decir, qué es lo que realmente se va a conseguir, o solamente es un planteamiento comercial, ¿no? Es decir, la industria agroalimentaria o la distribución necesita crear un nuevo producto para esa gente que no quiere comer carne, que es una hamburguesa que sea vegetal, ¿no? Que nunca he entendido yo por qué le llamamos hamburguesa, ¿no? Pues sería cualquier otra cosa, ¿no? Y aunque serían cuestiones que podrían tener un cierto interés, pues tanto desde el punto de vista del reciclaje de residuos o de coproductos, ¿no? Y luego, de alguna manera, toda esta crisis se ha utilizado pues, para intentar hacer colar algunas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, pues hace unos meses se reaprobó otra vez el uso del glifosato, ¿no? El glifosato que está muy en entredicho, y de hecho las empresas productoras han pagado miles de millones de dólares en indemnizaciones por problemas de salud creados por el glifosato, y sin embargo, pues como puede haber un riesgo de hambre por no sabemos qué, pues bueno, pues se ha vuelto a reaprobar, ¿no? por la Unión Europea. O el caso, por ejemplo, de las nuevas técnicas genómicas, es decir, productos, semillas o animales que puedan estar, digamos, modificados genéticamente. La técnica que se utiliza ahora, que es el CRISPR, es distinta de los organismos genéticamente modificados, pero de alguna manera requieren un control público sobre su puesta en la naturaleza, por una parte, y luego hay otro punto también importante: casi todas estas cuestiones se han desarrollado con dinero público, y sin embargo, como ha ocurrido con el maíz transgénico, etcétera, pues bueno, de alguna manera son X empresas las que están de alguna manera beneficiándose de eso. Entonces tendría que haber un control público de cara a la puesta de ese producto en la naturaleza, y luego tendría que haber también una propiedad de esas patentes desde el punto de vista público, si son realmente interesantes, ¿no? Y pues bueno, esto sería un poco lo que yo os quería decir. Si parece ahora si tenéis ganas, pues... Hombre, yo voy a decir una cosa que quizás Blas y yo lo hemos hablado, y como le hemos metido prisa, sí que voy a introducir una cosa que creo que todos sabéis, pero que es fundamental. En lo que ha dicho Blas, por ejemplo, del tema de la transferencia de dineros públicos a la agricultura, porque en Europa pues, no se puede muchas veces competir con los precios que hay en el mercado internacional, aparece la PAC. Entonces todos hemos oído de que si la duquesa de Alba cobra tanto de PAC, si realmente a quién tenía que ir realmente para mantener esa explotación que estamos hablando de pequeño y mediano agricultor o ganadero o tal, a quién debería ir. Pero es que realmente, y el otro día me parece que fue Josu quien lo pasó a algún otro, no es solamente la duquesa de Alba, es que Codorniu, que
pertenece hoy en día, me parece, a una multinacional norteamericana, es el que más PAC cobra en Cataluña, me parece. Freixenet igualmente, etcétera. Está habiendo ahí una transferencia y todo lo que tiene que ver hoy en día con los fondos de inversión que están introduciéndose en la agricultura. Ese tenía que ser un profundo debate de ese dinero público que ponemos todos, ¿a quién va? ¿A quién va? Y tenía que haber ahí una... Pero vamos, Blas ha dicho también otra cosa aquí, y ahí lanzo más cosas para el debate. Aquí se está diciendo determinadas cosas, pero en el Parlamento Europeo el 50 y tantos % lo tiene la derecha y la extrema derecha. Y esos no van en contra de estas grandes empresas, fundamentalmente. Pero bueno, ahí he lanzado una serie de cosas, a ver